Buenas noches a todos. Yo os voy a hablar de la mejor especialidad de todas, con diferencia, que es la pediatría, y no es porque lo diga yo, es porque es una de las que menos tasa de abandono tiene, y yo creo que eso significa bastante. Hace poco más de un año estaba yo ahí sentada donde estáis vosotros, intentando decidirme entre la medicina interna y la pediatría. La verdad es que las dos me gustaban muchísimo. Al fin y al cabo, la pediatría es una medicina interna de niños. Entonces me dediqué a ir por los hospitales preguntando por las dos. La verdad es que al final me decidí por la pediatría porque me dejé guiar por mis sentidos. Un hospital infantil es un hospital de colores, es un hospital que huele a nenuco, huele fenomenal y tiene unos pacientes llenos de vida. Nada tiene que ver esto con las plantas de medicina interna, en las que los pacientes son, en la mayoría de las veces, ancianos y menos apetecibles. Bueno, dicho esto, considero que la pediatría es una muy buena especialidad para todos aquellos que os gusten la medicina interna, pero no os gusten los pacientes de la medicina interna. Ahora os voy a hablar un poco del pediatra en general. La visión que podéis tener de un pediatra es la de una persona un poco ñoña, un poco payasa, que habla en diminutivo y que tiene una extraña afán por colgarse muñecos allá donde pilla, en el fonendo, me da igual, en cualquier sitio. Bueno, pues esto es un poco verdad, no os voy a engañar, sí, llevamos muñecos porque a los niños les entretiene. La verdad que estás clavando el concepto que tenemos, ¿eh? Ya, pues para eso estoy aquí, bueno. Entonces, estas serían condiciones necesarias, pero no suficientes para ser un pediatra, ¿vale? La condición realmente necesaria es que te gusten los niños. Os pongo una foto de mis coerres para que veáis un poco cómo somos, ¿vale? Un poco payasos sí que somos. Bueno, un pediatra no solo le tienen que gustar los niños, tiene que tener más cosas. Un pediatra es una persona extremadamente responsable. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes son unos pacientes especiales, unos pacientes mucho más delicados y mucho más vulnerables que los adultos, ¿vale? Una clínica anodina en un niño puede suponer una enfermedad grave. Por ejemplo, un neonato de un mes que viene con fiebre sin foco puede esconder una sepsis grave y tenemos que estar ahí nosotros para darnos cuenta, ¿vale? Los tratamientos también se requiere muchísima responsabilidad. Por ejemplo, para tratar una hipernatremia, si lo hacemos de manera rápida y nos pasamos con el ritmo de goteo, le podemos provocar un edema cerebral, ¿vale? Esto también pasa en los adultos, pero con los niños hay que tener más cuidado aún, porque son más susceptibles de sufrir complicaciones de este tipo. Bueno, otra cosa que tenemos que tener los pediatras es la capacidad de tranquilizar a los padres. Pensar que las personas más preocupadas que puede haber en el mundo son unos padres que piensan que a su hijo le puede pasar algo malo, ¿vale? Y como en pediatría hay muchísima patología banal, tenemos que ser capaces de tranquilizarles, decirles su hijo no tiene nada grave para que se vayan tranquilos a casa. Bueno, hemos hablado de cómo es el pediatra y ahora vamos a hablar de cómo es la pediatría. En cuanto a las ventajas, pues vemos toda la patología médica del niño. Por un lado, la patología general, que la veremos en los centros de salud, en las urgencias y en las plantas y consultas de pediatría general. Y por otro lado, todas las especialidades, porque en pediatría tenemos todas las especialidades médicas: cardio, neuma, reuma, endocrino, onco, todas, sin excepción. Entonces, esto es una ventaja muy buena que tiene la pediatría, porque no te cierra ninguna puerta. Tú entras en pediatría porque quieres ser pediatra de centro de salud, pero a lo mejor rotas por cardio, te gusta mucho la cardio y finalmente te especializas en cardiología pediátrica. Eso no lo puedes hacer en interna. Si en interna te gusta la cardio, lo siento mucho, repites el MIR y te haces cardiólogo. Bueno, también vamos a ver una patología que es muy interesante, que es exclusiva de los niños. Malformaciones congénitas, síndromes genéticos raros, metabolopatías, enfermedades de depósito. En cuanto a las técnicas, bueno, pues tenemos más técnicas que los internistas. De R1 hacemos punciones lumbares, punciones suprapúbicas y cuando rotamos por intensivos, que suele ser por R3, aprendemos a intubar, a ventilar, a coger vías intraóseas y a manejar medianamente bien los anestésicos y los sedantes. En cuanto al ambiente, es un ambiente muy agradable, la verdad es que los pediatras suelen ser gente maja. ¿Tenemos una buena calidad de vida? Pues sí, la verdad es que sí. Nuestro horario suele ser de 8 a 3, no nos quedamos por las tardes como hacen los cirujanos y libramos las guardias. Casi todos los hospitales de pediatría libran las guardias. En cuanto a las salidas profesionales, sabéis que no hay pediatras en paro, hay muchísima demanda tanto en ambulatorios como en neonatología, pero lo mejor que tenemos sin duda es el tipo de paciente que tenemos. Es un paciente alegre, que siempre tiene ganas de jugar y es un paciente muy agradecido y que se recupera muy fácilmente de su patología. Por ejemplo, hace un mes o así
Vino un niño intoxicado por paracetamol, le habían dado 20 veces la dosis y vino con unas transaminasas de 17.000, un fallo de la coagulación severo y pensábamos que la única opción era el trasplante. Bueno, pues este niño se ha recuperado sin trasplante, ¿vale? Eso solo lo hacen los niños, los adultos no responden así. Y bueno, esta foto es que me gusta mucho, os la tenía que poner. Desventajas, que también las tiene. Vemos muchísima patología banal, sobre todo en las urgencias y en los centros de salud. Pues los niños ya sabéis, las guarderías, los mocos, niño con fiebre, tos y mocos. Es el motivo de consulta típico de una urgencia de pediatría. Aparte, nuestros pacientes no vienen solos, ese es el fallo, vienen con sus padres. Y hay padres muy pesados y muy exigentes, y eso te puede llegar a quemar. Otra cosa es que es difícil explorarles, pues porque lloran, se mueven, y tú a un niño de 2 meses no le puedes decir que se calle, ¿vale? Porque no te va a hacer caso. Y por último, la última desventaja que le veo es los contratos mixtos. Bueno, esto consiste en que últimamente, como hay tanto déficit de pediatras en centros de salud, lo que se les ha ocurrido es hacer unos contratos en el que los adjuntos jóvenes o los residentes que están acabando, se les hace un contrato que están el 50% de horas en el hospital y el otro 50% en el centro de salud. Y hacen guardias en el hospital también. Claro, un especialista que le encanta, no sé, la cardio, que le mandes al ambulatorio, pues no le sienta bien, ¿vale? Es verdad que algunas especialidades se están salvando. Por ejemplo, los intensivos pediátricos no se tienen que ir al centro de salud. Bueno, esto es un ejemplo de la rotación de mi hospital. Lo que quiero que veáis es que de R4 tenemos un año entero para hacer la especialidad que deseemos nosotros, ¿vale? Bueno, en cuanto ya tenemos claro lo que es la pediatría, y ahora vamos a ver dónde hacemos la pediatría. Para elegir el hospital tenemos hospital grande y hospital pequeño. Es mejor el hospital grande. ¿Por qué? Porque va a tener todas las especialidades y nos va a permitir que nos podamos especializar. Además, al ser hospitales grandes, serán hospitales de referencia y podremos ver todo tipo de patologías graves y raras, que en los más pequeñitos los van a derivar a los grandes directamente. Como inconvenientes, nos van a poner muchos problemas para rotar fuera, porque tú no puedes argumentar que quieres ir a otro sitio porque te falte algo, porque en tu hospital hay todo. Y por último, la pediatría general suele ser más floja porque las especialidades le han comido mucho terreno.